Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión nos traemos el post de la jornada que ha sido bastante interesante con buenos partidos aquí a comentar y también los cambios en las clasificaciones porque ahora ya que sí, con 2 jornadas y tal, podemos ver cómo va viviendo la cosa, aunque evidentemente es la segunda jornada y seguro que cambian 1000 cosas, pero en fin, sin más que decir, empecemos. Pues vamos a empezar, como siempre, por la Liga Española, donde, bueno, hemos tenido otra jornada con algunas sorpresas, partidos que por muy poquito no nos dan una sorpresa, partidos en los que, bueno, el guión fue un poco más como esperábamos y directamente, sin más rodeos, ¿no? Vamos a ir directamente a los resultados. El Betis le ganó 1-0 al Alavés, el Mallorca y Celta empataron a 1, lo mismo hicieron Atlético de Madrid y Elche, del que hablaremos en profundidad ahora en un momentito. Levante 2, Barça 3, uno de los partidos, si no el partido de la jornada. Los Osasuna ganó 1-0 al Valencia, empate a 2 entre Real Sociedad y Español, Villarreal 5, Girona 0, otro partido que habrá que comentar. El Madrid ganó 0-3 en el campo del Oviedo, el Athletic Club ganó 1-0 al Rayo y el Sevilla que perdió 1-2 ante el Getafe, que, bueno, increíblemente, si quieres también lo veremos, lleva 6 de 6 con todos los problemas de inscripciones que está viendo. Pero bueno, si quieres vamos a seguir el orden habitual de, bueno, que hacemos siempre, comentamos siempre los partidos de los 3 grandes. Aunque hay que decir que por el inicio de temporada el Atlético de Madrid parece que se va a quedar un poco lejos esta temporada si nos ceñimos únicamente, evidentemente, a lo que ha pasado estos 2 primeros partidos, porque, bueno, el primer partido, sabéis, fue contra el Español, el segundo contra el Elche, 2 rivales a los que yo creo que se suponía que tendrían que ganar. Yo creo que ellos en el calendario marcaban 2 partidos en los que tenían que lograr 6 de 6 puntos y la realidad es que se han ido con 1 de 6 después de, entre los 180 minutos, convencer quizá los primeros 45 ante el Español y muy poco más. Evidentemente, es que ya lo dijimos el otro día, que habían jugado bien esa primera parte, pero que luego en la segunda, pues el Español, a partir de los cambios, tal, crece. En esta ocasión te diría que los buenos minutos fueron del inicio al gol de Sorloth, que literalmente fue el minuto 8 o 9, algo así, o sea, ya te puedes imaginar cómo fue la cosa. Y luego en la primera parte me gustó bastante el Elche, hasta la media hora estuvo bastante bien con el balón y tal, teniendo al Atlético encerrado. Y luego ya se volaron un poquito las fuerzas, o sea, no vi ningún dominio de ningún equipo y claro, el Atlético al jugar en casa y no poder dominar a un recién ascendido, pues es lo que te acaba quedando con una sensación de que de momento parece que no han empezado de la mejor manera. Ya se vio en el primer partido, pero ahora pues se continúan dando estas sensaciones que nosotros pensábamos que, claro, jugar en casa, ya yendo con un resultado que era malo de la primera jornada, reaccionarían. Y lo evidente es que te dejan más dudas incluso que en la primera jornada, porque, claro, era un rival que a priori es un equipo que le gusta pues tener la pelota y que deja más espacios detrás, pero la verdad es que no consiguieron aprovecharlo del todo. Hay que decir que la defensa de Elche estuvo espectacular, sobre todo Efraín Gruber, que me parece que fue el MVP del partido, de hecho, y luego Vigas también estuvo fenomenal. Y luego arriba, es que es lo que decías tú, o sea, son un equipo que de momento pinta bastante bien. De hecho, llevan 2 jornadas ante Betis y, o sea, no quiero desmeritar tampoco al Elche, o sea, que todo sea críticas al Atlético de Madrid, que las merece, porque la verdad que el juego está siendo poco fluido, sobre todo en el segundo partido las ocasiones fueron prácticamente nulas, sino que también creo que hay que darle mérito al Elche porque ya lleva 2 partidos en primera división contra 2 rivales muy complicados que son aspirantes a jugar la Champions League el próximo año. El Atlético de Madrid, de hecho, podría ser incluso aspirante a la Liga, a ganar el campeonato, y aún así están compitiendo fenomenal, han sacado 2 empates que yo creo que saben a victoria, y hombre, es verdad que evidentemente es la jornada 2, pero creo que son 2 empates que cuando llegue a la 38 van a ayudar bastante en la salvación o incluso un poco más arriba. No creo que Europa, pero a mí me está gustando bastante. Creo que de momento el mejor de los 3 recién ascendidos. Sí, totalmente de acuerdo. Es que yo creo que también, además, más allá de los resultados, también lo que más convence es cómo juegan, porque tú ves que van al Civitas Metropolitano y juegan de su manera, cuando lo común sería, pues te encerras atrás ahí, a ver qué acaba pasando, como ha pasado con los otros 2 equipos recién ascendidos. Pero ellos, la verdad, que mantienen su idea de juego que tuvieron en segunda, así que veremos si también les dan éxitos, que claro, si ascendieron, jugaron así, pues ¿por qué deberían cambiar de idea, no? O sea, es lo que te ha llevado a primera, así que yo creo que si siguen así, pues pueden mantenerse y además dar buenos partidos, que esperemos que eso es al final lo más importante para el espectador. Exacto, y es que además los fichajes que han hecho y los jugadores que ya tenían son un poco para eso, o sea, acompañan la idea de juego del entrenador. No son evidentemente cracks mundiales, pero por ejemplo Álvaro a mí me gustó mucho, Valera también estuvo espectacular, luego Rafa Mir metió un golazo y el otro día también estuvo muy bien ante el Betis. En general creo que están bastante bien y luego ya por volver al Atlético de Madrid, si quieres ya cerramos. Es verdad que, bueno,
es un poco lo que comentábamos ya al final de la temporada pasada. Se le nubla un poco las ideas ahí cuando llegan a 3 cuartos de campo, sobre todo contra una defensa. Es verdad que el Elche sí que, como decías tú, intenta salir más a la contra, intenta tener la pelota, pero al final el Atlético, solo por nombres, pues es evidente que tiene que llevar el peso del partido, y así lo hizo, sobre todo en los últimos minutos, donde sí que es verdad que generaron un poco más de peligro, o al menos el asedio fue constante, pero aún así, bueno, estuvieron espectaculares en defensa, y el Atlético es que además, Julián estuvo bastante flojo el otro día, fue uno de sus peores partidos, creo, con el Atlético de Madrid en el año que lleva ya. Y claro, si a eso le sumas que Baena tampoco estuvo, Almada también recuerdo fue sustituido, puede ser, que son los 3 jugadores que más yo creo que pueden generar ahí en 3 cuartos de campo, con un pase, con un disparo desde fuera, con un regate, ¿no? Los más creativos que hay ahí. Si no están inspirados además, pues prácticamente se cae el sistema por completo. Sí, efectivamente, es tal cual lo que dices, porque yo creo que si no tienes el mejor día en conjunto, lo que te puede salvar pues es una individualidad de Julián, por ejemplo, como la falta contra el Español. Pero Exacto. claro, si tampoco tus mejores jugadores tienen su día, pues esto acaba resultando en que acabas ahí empatando cuando, bueno, todo parecía que iba bien con el gol de Sorloth, además muy buen gol ahí picándosela al portero, pero claro, luego se desvanece todo y pues vuelves a las dudas, y esas dudas ya sumadas a las del primer partido creo que incluso perjudican más al equipo, que acaba apresurándose, como decías tú, en el último tercio del campo, en el que no acaban de encontrar las soluciones, incluso con los 80 cambios que hubo, se gastaron todos los cambios que tenían y tampoco consigan mejorar la situación. Creo que el que más cerca estuvo es Griezmann, ahí con un par de disparos, pero fueron centrados, así que tampoco, digamos que tuvieron la tarde más inspirada, que se podría decir. Correcto. Los que tampoco la tuvieron, al menos durante los primeros 45 minutos del partido, fue el Fútbol Club Barcelona, que al final acabó remontando un partido espectacular ante el Levante, que hay que darle mucho mérito también al conjunto valenciano por los primeros 45 minutos que hicieron. Y al final, bueno, el Barça, la verdad que otra más, ¿no? La temporada pasada nos acostumbraron un poco a las remontadas, y esta ya en la jornada 2 nos dan otro golpe de esos que decimos de campeón en un partido que se complica muchísimo en un estadio que siempre es complicado, la verdad, a pesar de que llevan ya algunos años en segunda. En la vuelta han demostrado que otra vez han vuelto para ponerle muy complicado las cosas en su campo a los más grandes. Y bueno, de hecho es que estuvieron a minutos de puntuar, y bueno, al final, claro, es que el Barça tiene a Pedri y a Lamine Yamal. El análisis se puede basar en eso solamente. Sí, la verdad que sí, es que el partido está totalmente a favor del Levante hasta que una individualidad de Pedri justamente te la clava en la escuadra y cuando menos te lo esperas, y eso ya pues revive al Barça, que en ese momento pues necesitaba justamente eso, un gol, porque es que ya vimos que nada más llegar eso, Ferran 2 minutos después creo que fue, te enchufa ya el empate y pues cambia un poquito el guión para el Barça, aunque luego el Levante sigue aguantando igual de bien. O sea, yo creo que prepararon muy bien el partido, creo que es evidente, porque defendieron muy bien y las pocas que tuvieron en ataque pues las consiguieron materializar, además con goles bastante buenos los dos. Bueno, sobre todo el primero, luego fue el penalti que es polémico. Pero bueno, creo que el Barça pues vuelve a hacer lo que había hecho la temporada pasada de remontar situaciones bastante complicadas, porque es que 2 goles, remontarlos además tal y como estaba el partido, es muy difícil. Yo creo que al final eso es lo más importante, porque en este tipo de encuentros en los que tienes a un rival que se encierra también, cuesta mucho pues generar un buen juego, atractivo, y yo creo que al final lo que tiene que hacer el Barça es llevarse los 3 puntos de la mejor manera que pueda, y yo creo que tal y como fue el partido, los 3 puntos son un éxito rotundo, porque es que costó mucho. Es el típico partido que tienes que estar picando hasta el 90, y por suerte en esta ocasión hubo premio, pero yo creo que el Levante, pues teniendo en cuenta lo que tenía, hizo lo mejor que pudo y estuvo a nada de llevarse ni que sea un punto. Exacto, bueno, de hecho yo estoy bastante de acuerdo con lo que decías tú. Al final, el Barça, el juego, en la segunda parte, tampoco es que mejora una barbaridad. Mejora, evidentemente, sobre todo en el apartado defensivo, que el Levante llega mucho menos y con mucha menos claridad. Pero en lo que es el ataque, hombre, es verdad que encierra mucho más al Levante, y eso de que no salgan, pues le hace estar más tiempo todavía en campo contrario, la frontal del área prácticamente. Los últimos 15 minutos defienden el área pequeña, casi el Levante. Pero el juego, bueno, el primer gol de Pedri es una individual, como has dicho tú, por toda la escuadra, un golazo. El segundo es un córner y el tercero es un gol en propia, que es verdad que quizás es la mejor jugada porque es un centro que si no la metía en propia, detrás estaba Lewandowski. Vamos, yo creo que lo hubiese metido también, pero quiero decir, no fueron jugadas maravillosas y pases filtrados. El único fue el de Pedri a Ferran, que se le va al larguero, que ese sí que fue quizá la mejor jugada del Barça en todo el partido, trenzando ahí en 3 cuartos. Pero bueno, es lo que decías tú, o sea, al final en partidos como estos, que se te complica tanto y que el rival
prácticamente es que te prohíbe hacer un buen partido en cuanto a nivel futbolístico. Lo más importante es eso, sacar los 3 puntos, saber remontar, porque son, otra vez, como decía antes del Elche, el Barça, la jornada 38, cuando se esté jugando la Liga, se va a acordar de esta victoria, estoy seguro, y es lo que decimos siempre, a pesar de que sea la jornada 2, es igual de importante ganar ahora que ganar en la jornada 35 cuando estás a 2 puntos del Madrid y el Madrid ha perdido el día de antes. Con lo cual, eso, creo que el análisis es fácil. Un partido no demasiado brillante, pero en el que sacas los 3 puntos, en el que tus 2 mejores jugadores y quizá los 2 mejores del mundo están otra vez espectaculares y bueno, se echan al equipo a la espalda cuando más importaba y 3 puntos pues muy importantes. Sí, es que es tal cual lo que dices, porque a lo mejor dentro de unos meses habrá equipos que pinchen en ese estadio, porque yo creo que va a ser bastante complicado. O sea, yo creo que es verdad que es recién ascendido, pero ya viendo cómo compite contra el Barça, ¿qué les impide competir así también contra el resto de equipos? Y yo creo que si juegan así, pues también tienen opciones de salvarse. Al final, cuando juegas fuera o en este caso en su casa, es donde tienes más posibilidades al final de salvarte. Yo creo que sinceramente pueden hacerlo porque es un equipo que, si bien puede parecer que cuando juega contra los grandes pues puede pecar de defensivo, yo creo que hay equipos que a lo mejor no tienen ni idea muy defensiva ni muy ofensiva, acaban teniendo ahí una idea mixta y eso al final a veces te perjudica porque es mejor tener 11 jugadores que saben perfectamente qué hacer del minuto 1 al 90, como en este caso, y yo creo que estos equipos al final son los que se acaban salvando porque todos son uno y claro, por mucho que no te acabe gustando cómo juegan, es lo que más importa, digamos, en estos escenarios en los que puedas defender también y luego, evidentemente, te meten 2 goles, así que tampoco es que no hagan nada en ataque, porque, por ejemplo, si comparamos contra lo que hizo Osasuna contra el Madrid en la primera jornada, no pasaron del medio campo casi en todo el partido. O sea, eso también tiene mérito que la que tienes las acabes metiendo. Correcto. Y hablando del Real Madrid, vamos a hablar ya de su partido, que seguramente fue de los 3 de que esperábamos que estén arriba, el más convincente de los 3, la verdad, después de una primera jornada de Osasuna, donde es verdad que en defensa estuvieron muy sólidos, pero en ataque no brillaron como esperábamos. En esta segunda jornada yo creo que sí que han hecho un mejor papel, es verdad que es el Real Oviedo, que es otro equipo de los que acaban de ascender y se espera que estén en la parte baja, pero aún así, la primera parte sobre todo creo que fue muy sólida, se van con 1-0, pero creo que podrían haber sido más. Aaron hizo un gran papel. Luego en la segunda parte, el Oviedo mejora bastante, entre el minuto 50, 70, hasta el palo de, no me acuerdo de quién, pero que la siguiente jugada del palo es el gol del Real Madrid, y ahí ya sí que se acaba el partido prácticamente, y luego marca el tercero Vinicius. Es verdad que ofrecieron unos 20, 30, 35 minutos incluso, bastante buenos, y que con un poco más de suerte, con un poco más de precisión, un poco más de calidad, creo que se podrían haber llevado ahí un puntito, o al menos ponerle las cosas complicadas en Madrid los últimos 15 minutitos, donde tenían que haber marcado otro gol. Creo que las conclusiones, a pesar de 0-3, es que estuvieron más cerca de lo que parece el resultado, y el Madrid, bueno, igual que hemos dicho que el Barça tiene a Pedri y a Lamine Yamal, Mbappé ha empezado espectacular, de la misma forma que acabó la temporada pasada, otra vez doblete. Y bueno, es otro de los mejores jugadores del mundo, ya se ha adaptado completamente y es lo que se dice siempre, ¿no? De que las segundas temporadas son las que de verdad demuestran el potencial de un jugador en el equipo que lo ha fichado, porque ya está completamente adaptado al sistema, aunque es verdad que ha habido un cambio de entrenador entre ambas, pero bueno, parece que a Kylian no le ha preocupado demasiado el tema. Efectivamente, es que Mbappé ya lo hemos visto que ha arrancado pues como empezó, o sea, como terminó la temporada pasada. Y es muy importante porque si el jugador metió bastantes goles la temporada pasada, que tuvo ese inicio irregular del que ya comentamos, pues imagínate ahora cuántos meterá si ya empieza 2 jornadas, mete 3, pues bueno, la verdad que el Pichichi va a estar interesante este año. Y luego en cuanto al partido es lo que dices tú, yo creo que el Madrid en la primera parte pues acaba ahí transformando el gol, que yo creo que en este tipo de partidos es lo más importante porque ya abres la veda y puede ser más fácil llevarte el partido. Pero luego en la segunda parte, creo, no sé si fue porque el Oviedo, pues eso que dices, ¿no? Tuvo esos buenos minutos, se echó para adelante. No sé si el Madrid pensó que ya el partido estaba resuelto con el 1-0. Si es así, es un grave error porque es que hasta el palo, es que el partido estaba ahí, que se podía llegar al empate perfectamente, pero lo que tiene el fútbol, ¿no? Tienes ahí una clarísima y literalmente la siguiente jugada se te acaba el partido con el 2-0. Yo creo que son buenas sensaciones al final para el Oviedo porque acabas teniendo las opciones hasta el minuto, creo que fue 80 y largo, ¿no? O sea, 84, 85 más o menos. Así que yo creo que tienen que estar bastante contentos y en esta ocasión pues no te salió bien jugarle al Madrid esos minutos finales, digamos, de la segunda parte, pero
yo creo que también si estás a punto de empatar, no es lo mismo al final si te acabas quedando con el resultado global de 3-0, si no has visto el partido te piensas que habrá sido pues un paseo tal, pero yo creo que estuvo más cerca de lo que pueda parecer y eso también tiene que ser positivo para ellos, porque yo también creo que pueden, si siguen jugando así también, pues ser bastante, no diré zona media, pero bueno, al menos que estén ahí en la lucha bastante bien, porque es que hay equipos que, como veremos más adelante, la situación está bastante complicada. Así que yo creo que es un partido que, si quieres el resultado, que al final es lo más importante, tienes cosas positivas a rescatar. Sí, y uno de esos equipos que lo tienen chungo, creo que estaremos de acuerdo ambos, creo que estábamos hablando del mismo equipo, es el Girona, que perdió 5-0 ante el Villarreal, además con un 4-0 en la primera media hora. Luego, por comentar otros partidos, el Athletic otra vez volvió a ganar, no brillando demasiado, pero bueno, al final lo importante, como decimos siempre, es sacar los 3 puntos, lo que cuenta en la clasificación. El Getafe otra vez sacó otra victoria fuera de casa en un campo de un rival de su nivel o superior, al menos por plantilla, por nombres. Es la verdad increíble lo que está haciendo Bordalás con sus artimañas que siempre decimos. Lleva 6-6, está co-líder en la liga, ahora lo veremos en la clasificación. Luego, Mallorca y Celta empataron también. Me gustó también el Osasuna, que es verdad que, bueno, se vio favorecido por una roja, que es roja, evidentemente, pero son mejores con 11 y luego con 10, pues todo se hace un poco cuesta abajo para ellos. Real y Español remontó muy bien la Real, yo no las tenía todas conmigo, la verdad, sobre todo viendo el inicio del Español, que por cierto hay que hablar de ellos y creo que están haciendo un inicio de temporada muy muy bueno. Yo creo que nadie se esperaba que en partidos contra la Real y contra el Atlético de Madrid sacasen 4 de 6 puntos. De hecho, yo creo que hubiesen firmado 2 o incluso uno de ellos, pero bueno, la verdad que lo cierto es que está siendo muy muy bueno el inicio, igual que lo fue el final de la pasada. El Betis, que consiguió su primera victoria de la temporada, y bueno, si quieres te dejo a ti que comentes alguno más que te haya gustado. Bueno, yo el que justamente quería destacar porque me sorprendió bastante fue la Real Español, porque sinceramente con la primera parte que hubo, la verdad que pintaba bastante mal la cosa para la Real, además justamente llegando al descanso llegó ese penalti. Yo la verdad que vi una buena reacción en la segunda parte, de hecho creo que hacía meses que no veía jugar también a la Real, es verdad que han habido ahí pues muchos cambios de jugadores, de entrenador, pero bueno, al menos parece que por fin sacan ahí algo positivo, además del empate que yo creo que al descanso cualquiera te lo firmaba. Sí. Incluso en los últimos minutos estuvo ahí a punto de conseguir el tercer gol. Así que yo creo que buenas sensaciones y a ver si esta temporada sí que sí vuelven a luchar por Europa, porque la verdad que lo que sucedió en la última fue bastante desconcertante. Yo creo que este equipo, también por plantilla que no tiene la que tenía años anteriores, en las que por ejemplo se metieron a Champions, pero yo igualmente creo que mínimo da para que estés en Europa peleando, porque es que la temporada pasada ni siquiera pelearon, te diré. Estoy de acuerdo, la verdad, y si quieres vamos ya directamente a la clasificación donde tenemos a varios equipos con 6 puntos, el Villarreal, el Barça, el Madrid, el Getafe y el Athletic Club. Luego por detrás están Español y Betis con 4, con 3 Rayo Vallecano, Alavés, Osasuna y bueno, ya está. Real Sociedad con 2, Elche con 2, Atlético de Madrid con 1, Valencia 1, Celta 1, Mallorca 1 y los que todavía no han ganado, que son Sevilla, Levante, Real Oviedo y Girona en un descenso, por cierto, que es lo que yo dije en la predicción. Es verdad que estamos en la jornada 2, pero bueno, ya me he hecho un poco de flores. Pero bueno, no, ya hablando un poco más en serio, preocupante, sobre todo Sevilla y Girona. Yo creo que los otros, bueno, son dos recién ascendidos, han tenido partidos complicados, sobre todo el Oviedo. Pero Sevilla y Girona, hostia, es duro, la verdad. Son dos equipos que ya se quedaron. Me parece que de hecho la temporada pasada estuvieron empatados a puntos y fueron los dos primeros que se salvaron. O sea, que estuvieron a puntísimo de descender. Yo creo que ambos equipos esperaban una pequeña reacción, han traído algunos fichajes, sobre todo el Girona. El Sevilla es verdad que ahora está vendiendo bastante por problemas de inscripción y tal, y ganando bastante dinero. Veremos qué pueden hacer en lo que queda de mercado, que será importante. Pero hombre, yo la verdad que esperaba un inicio bastante mejor, al menos algún punto. Además, yo creo que, a ver, el Girona es verdad que ha tenido rivales un poco más complicados, podrías esperarte un 0-6, pero sobre todo lo que pesa más es la imagen con la que te vas. O sea, el primer partido, bueno, tu portero es verdad que prácticamente se carga el partido él solito nada más empezar, pero en general mucha fragilidad defensiva y bueno, ya ni te cuento el otro día en el campo del Villarreal, donde en 3 minutos te meten 4 goles. Y luego por hablar un poco más de lo de arriba, que ya lo hemos comentado, pero bueno, evidentemente los que llevan 6-6, pues muy bien, no hay que hacer mucho análisis ahí, pero bueno, es que quizá otra de las grandes sorpresas con el Getafe está siendo, ya lo decíamos, el Español, que bueno, a ver, muchos dicen que incluso podrían llegar a acabar peleando por Europa. A mí me gustaría ver cómo se sostiene esto a lo largo del tiempo, pero bueno, si es por el inicio de la temporada, te lo puedes creer perfectamente, la verdad.
Hombre, y es que además yo recuerdo que en el pasado también han tenido así arranques muy buenos y que luego han estado disputando Europa. Es cierto que en una ocasión sí que acabaron clasificándose, pero en otras estuvieron cerca. Y yo creo que este año, pues, teniendo en cuenta que los equipos que juegan en Europa también van a luchar por esos puestos, a lo mejor es lo que decimos, ¿no? Que les puede ayudar no tener ese extra desgaste que van a tener equipos que pues están luchando por ahí. Y luego también otra cosa a comentar que decías tú del descenso, de lo del Girona. Lo peor de todo es lo que dices tú, son las sensaciones y que incluso Mitchell el otro día sale en las declaraciones post partido y dice que si no cambia la cosa, pues que todo va a seguir así, o sea que como no le lleguen fichajes, la cosa está muy negra. Yo esto lo veo muy mal, no solo por lo que ya ha pasado, sino porque él mismo ha dicho que si no cambian los jugadores, a lo mejor tiene que cambiar el entrenador. O sea, ya te está diciendo ahí que no le ha gustado lo que ha pasado, porque es que es cierto que teniendo en cuenta la plantilla que tenía el equipo hace 2 años y la que tiene ahora, pues ha pegado un bajón bastante considerable. Y yo también creo que los fichajes que han hecho no han sido los mejores. De hecho, solo hay que ver cómo van sus partidos, pero bueno, como decimos, es el inicio y a lo mejor el Girona luego acaba luchando por Europa, quién sabe. A mí me parece complicado, veremos lo que pasa y vamos a ver también lo que ha pasado en la Premier League, que hemos tenido otra jornada muy interesante en la que, bueno, hemos tenido remontadas, partidos locos y, bueno, de hecho, uno de los mejores partidos yo creo que vamos a ver en toda la temporada, que precisamente fue el último que se jugó y que fue el gran partido de la jornada, yo creo, y que cumplió con las expectativas. Pero antes, el West Ham perdió 1-5 ante un gran Chelsea, el City perdió 0-2 ante un grandísimo Tottenham, que a mí me está gustando muchísimo, el Bournemouth ganó 1-0 al Wolves, el Brentford hizo lo mismo con el Aston Villa, el Burnley, que le ganó 2-0 al Sunderland en el duelo de ascendidos. El Arsenal ganó. ¿He dicho el Sunderland o el Arsenal? Sunderland. No, Si me he equivocado, por si acaso. El Arsenal ganó 5-0 al Leeds, muy sólidos, aunque malas noticias las lesiones, ahora lo hablaremos. Crystal Palace y Nottingham Forest empataron a 1. El Everton le ganó 2-0 al Brighton. Fulham y United también empataron a 1. Y el gran partido fue el Newcastle 2. El Liverpool 3, que bueno, nos regaló un thriller espectacular hasta el prácticamente último segundo del partido. Y si quieres, creo que se lo merece empezar hablando de él. Sin duda, es que estaba claro que este era, vamos, el partido que todo el mundo quería ver. Yo creo que no decepciona a nadie. De hecho, tal y como se dio el guión, a lo mejor te puedes esperar, hostia, ya se acabó el partido, expulsado y 0-2 ahí, nada más empezar la segunda parte, pero nos tenía algo preparado este partido y es 2 goles que yo todavía no sé ni Sí. cómo llegan a producirse ahí con centros, tal, acaba ahí un rebote, es histórico este deporte y te acabas con un 2-2 cerca del minuto 90, cuando parecía ahí que era imposible, pero luego el público se crece, parece que el tercero del Newcastle está al caer, el Liverpool atrás, tal, y en la casi última jugada llega el gol ahí del chaval de Río, ahí que la define perfecta, solo la deja pasar, locura total, nadie entiende nada y el Liverpool se acaba llevando 3 puntos donde parecía que luego de la expulsión al final te ibas a quedar con solo uno y que joder, vaya pinchazo, pero toma 3 puntos, además un partido de los que dices tú, ¿no? De los que van a ser de los mejores, porque yo creo que tiene que pasar algo muy raro para que no se supere esto, y eso que es la jornada 2. Pero vamos, yo creo que todos podemos estar satisfechos porque al final lo único que faltó fue lo que decíamos, ¿no? Que apareciera Isaac ahí y que, no sé, jugar ahí de comodín. La verdad que sí, bueno, es que es lo que decías tú, o sea, fue un partido en el que todo el rato el guión iba cambiando a cosas que yo creo que nadie se esperaba. Para empezar, el Newcastle empieza genial, siendo bastante mejor que el Liverpool, domina muchísimo, le faltó Isaac en las acciones de remate y no logra marcar, y cuando mejor estaba el Newcastle, Gravenberch, que nadie se esperaba que Gravenberch marcase gol, pues se inventa un golazo espectacular, pegado al palo, un golpe increíble, y luego prácticamente a la siguiente jugada es una expulsión de Anthony Gordon, que estaba siendo el jugador más peligroso del Newcastle. Ahí piensas, bueno, el partido se acabó. El Liverpool, bueno, va aguantando, es verdad que mejora bastante. La segunda parte empieza y al segundo 30 marcan el 0-2 y dices, hombre, se acabó, o sea, es un golpe durísimo, la roja, más ahora nada más empieza la segunda parte, te marcan el 2-0, ya está, quiero decir, muy complicado. Bueno, pues no sé cómo, el Newcastle se lo cree. Bueno, yo creo que fueron los únicos en el planeta que se creyeron que podían remontar ese partido. Un centro bombeadísimo, malo. Bueno, lo remata Bruno Guimaraes, lo mete. Y el segundo gol es un pelotazo del portero que pasa por el medio de toda la defensa del Liverpool, que por cierto estuvo bastante floja en los 2 goles. Y es algo que también vimos en el partido ante el Bournemouth. No ha empezado demasiado bien el Liverpool para las expectativas que creo que teníamos con ellos.
Bueno, lo acaba marcando Isula, que salió el minuto 80, que no juega nunca. Bueno, sale y marca el suplente, el perfil más parecido a Isaac, salvando las distancias, evidentemente. Y luego, descuento de 12 minutos, el Newcastle, con uno menos, que están cerrando al campeón de la Premier. Bueno, pues en la última jugada del partido prácticamente hacen una jugada que ni el Barça de Guardiola, trenzan perfecto en 3 cuartos de campo, la deja pasar Soboslai, un pase buenísimo dentro del área y luego en Moja que mete un golazo de primeras pegado al palo, es que no lo para nadie. El partido fue espectacular, de verdad que yo estaba sin palabras, estaba flipando de lo que estaba viendo y estoy de acuerdo contigo. Solo faltó que Isaac en la grada estuviese dando volteretas o algo porque el partido fue espectacular. Al final lo gana el Liverpool, que ya lleva 2 victorias de mucho mérito, contando esta y la del Bournemouth, 2 partidos que se complicaban bastante y que al final acaban tirando de épica para ganar, pero sí que es verdad que creo que hay que mejorar un poco en cuanto al juego, sobre todo la solidez defensiva, que les está costando bastante. Es verdad que son 2 rivales complicados, pero bueno, esperamos yo creo un poquito más. Y el Newcastle, que a pesar del partidazo que hicieron, pues se van con un punto de 2 jornadas, después de una muy mala primera jornada también ante el Aston Villa. Y bueno, es verdad que veremos cómo acaba pasando lo de Isaac, porque parece que no lo van a vender, y si al final se acaba reincorporando al equipo, pues será el mejor fichaje del verano sí o sí. Pero eso, la verdad que el principio de temporada le está gustando un poco, aunque es verdad que el partido del otro día, bueno, los últimos 45 minutos de la segunda parte es quizá lo mejor que han hecho desde que llegó Dijao al banquillo. Sí, de hecho yo creo que lo que se tiene que quedar los aficionados del Newcastle es justamente con eso. Evidentemente son 0 puntos en 2 partidos, pero al menos ha visto una mejora respecto al primero, que como ya comentamos, pues fue un partido muy duro de ver. Así que yo creo que pierdes, pero luchando hasta el final, además con uno menos toda la segunda parte y contra el campeón de la Premier. O sea, creo que no se puede pedir más al equipo, solo que tuvieron un poquito más de suerte. Es que solo hubiera faltado que hubieran ganado el partido. O sea, estuvieron, incluso te diría, a punto de que eso sucediera. Pero bueno, luego también comentando el Liverpool, que es evidente que en las 2 jornadas, estas primeras que hemos tenido, se han dejado empatar con 2-0, que esto también, pues como comentas tú, ¿no? Que están teniendo ahí dudas en defensa. Yo creo que tienen que corregirlo porque no es normal que en la primera ocasión, en el debut contra el Bournemouth, vas ganando tranquilamente, se te complica, y en esta ocasión, ¿qué te diré? Se te complica incluso más porque es que daba la sensación de que te podían dar la vuelta a la tortilla por completo. Pero bueno, al final lo positivo es que tienes las 2 victorias y que pues estás arriba en la clasificación luego de sufrir bastante, o al menos más de lo que nosotros esperábamos, porque la verdad que creo que todavía faltan cosas por ajustar. Evidentemente es la jornada número 2, tampoco hace falta aquí decirlo evidente, ¿no? Pero creo que sí que hace falta ver un Liverpool más convincente, porque si no se le van a acabar complicando pues partidos como estos que a priori debería tener bastante por la mano, ¿no? Una vez te pones con 2-0. Y con roja. Pero bueno, Sí. otro equipo que a mí me está gustando mucho y que tiene 6 de 6 es el Tottenham, ya lo he dicho antes. La verdad que para mí están siendo la gran sorpresa de este inicio de temporada. Ya no solo la Premier, sino ya me gustaron mucho la Supercopa de Europa ante el Paris Saint-Germain. Y luego, bueno, la primera jornada ganaron bastante fácil al Barley. Y esta hicieron lo propio con todo un Manchester City que creo que en la primera jornada estábamos todos de acuerdo que, bueno, parecía que habían dejado un poco atrás los problemas del año pasado, ganaron 0-4, Reinders estuvo espectacular, Haaland marcó un doblete, pues todo eso se terminó en este partido, en el primer partido del City en el Etihad, y el Tottenham es que estuvo espectacular, la verdad, tanto en defensa como en ataque. Hicieron un plan bastante similar a lo que vimos ante el Paris Saint-Germain, pero en este caso sí que cuando más importaba, ¿no? En minutos 70-80 no se dejaron remontar. De hecho, es que el City le costó muchísimo generar también ocasiones, y en cambio el Tottenham, bueno, tiene una capacidad para repetir esfuerzos, para no cansarse mucho. Los fichajes creo que están siendo, bueno, un acierto total, sobre todo Kudus y Paliña. Kudus no para de correr, Richarlison está inspiradísimo, espectacular, el primer día metido 2 golazos, y contra el City estuvo muy bien en combinativo también, y aguantando la pelota, está muy bien, ganando mucho tiempo, ganando, bueno, haciendo las posiciones, contar mucho para su equipo. Y la defensa, bueno, qué decir, o sea, 0 goles ante todo Manchester City, que es un equipo que tiene más potencial ofensivo de todo el planeta. A mí la verdad que el Tottenham me está encantando. Sí, la verdad que sí, tiene sus razones, porque la verdad que ir al Etihad, que siempre es un estadio complicado, además contra un City que parecía que venía bien, pues es más importante, porque es que además, es que tal y como se desarrolló el partido, es un resultado muy justo, porque yo sinceramente no vi al City en ningún momento que inquietara mucho al Tottenham. Yo creo que mantuvieron perfectamente el plan de partido durante los 90 minutos, y que incluso te diré que estuvo más cerca del 3-0 que el 1-2, porque yo no vi en ningún momento que el City se creyera que podía remontar, incluso con los cambios. No acabé de ver la misma fluidez que en el primer partido. O sea, creo que tiene bastante diferencia con lo que vimos en la primera jornada con esta, y yo sinceramente
pensaba que ya los problemas del City se habían acabado, pero es que viendo esto otra vez a lo mejor te hace volver a esas dudas que teníamos. Es cierto que ya con la plantilla bastante cambiada respecto a la temporada pasada, pero creo que nos falta ver, yo te diría la palabra es cohesión entre el centro del campo, la defensa y el ataque. O sea, creo que falta ahí algo ahí que se llama Rodri, que claro, como no puedes jugar los 90 minutos, pues al final es evidente que te acabe lastrando. Así que yo creo que lo que me queda por ver, a ver si el City ha vuelto o no, es cuando vuelva Rodri a ser titular. Si consiguen mejorar los resultados, pues ya diré, vale, el City está de vuelta, pero sinceramente no acabo de creerme a este City sin Rodri. Y mira que depender de un solo jugador, pues es jodido, pero sinceramente Rodri, siendo el Balón de Oro actual, pues al final es lo evidente, ¿no? Fue el mejor jugador del mundo la temporada pasada, con lo cual si te lo quitan, pues evidentemente vas a notar la baja. Pero bueno, además de eso, creo que tienen que reducir errores cuando no toca. De hecho, el segundo gol del Tottenham es un error de Trafford, del nuevo fichaje en la portería, en la salida de balón, da un balón de espaldas, apretado, muy complicado. Al final acaba robando Sar, que por cierto está también muy bien, es intensísimo al lado de Paliña. Al final, pues jornada 2 contra un equipo complicado que ya te está ganando y que cometes esos errores, pues sí que es verdad que eso empezó a recordar un poco a lo que pasaba la temporada pasada, donde vimos varios errores individuales que al final te cambian el partido por completo y que creo que no pueden pasar. Es verdad que en la primera jornada a mí Trafford me gustó bastante y no sé si habría que señalarlo. A ver, también es verdad que probablemente vaya a llegar Donnarumma y no vaya a jugar demasiado. Pero bueno, eso es de antes del error. Pero bueno, eso yo creo que es lo que decías tú, falta un poco de cohesión y falta también pues un poco de reducción de errores. Y luego por comentar también Arsenal y Chelsea, que ganaron y marcaron 5 goles cada uno. Al Chelsea se le complicó bastante, de hecho, empezaron perdiendo después de un golazo de Paquetá y luego remontan bastante bien. Es verdad que el West Ham es un desastre defensivo. La primera jornada perdió un 3-0 contra el Sunderland, o sea, 8 goles en 2 jornadas encajados. Es preocupante y si no me equivoco son los últimos, correcto. Con lo cual, hombre, creo que hay trabajo que hacer ahí, que algo en el mercado de fichajes, yo creo, sobre todo en defensa, porque es que es verdad que el Chelsea se genera las ocasiones, pero varios goles. De hecho, me parece que el único que no es de balón parado es el de Enzo Fernández, que es una gran jugada de Estebao, que debutó como titular, hizo un buen papel, de hecho se llevó el MVP, para mí no lo era, pero bueno, hizo un gran papel. Y luego el Arsenal, pues es verdad que en una tarde que debía haber sido perfecta, porque marca el doblete Gyökeres, se estrena, ganas 5-0, se te complica bastante porque la siguiente jornada es ante el Liverpool, la hablaremos en el vídeo del jueves o viernes, no lo sé, ya lo veremos. Pero se te lesionan tanto Odegaard como Saka y yo tengo bastantes dudas de que alguno de los dos vaya a jugar pues no sé qué día es, creo que el domingo ante el Liverpool, que evidentemente pues, yo creo que son las dos bajas más importantes que puedes tener en la plantilla, sumado también a que Havertz se lesionó la semana pasada de gravedad también. Es verdad que, al menos tendrán a Eberechi Esi, que ha sido un gran fichaje, yo creo, y que además es una posición similar, aunque no idéntica, a la de Odegaard. Pero, hombre, son dos bajas jodidas, veremos el tiempo que están fuera, sobre todo Saka, porque ya viene de una lesión la temporada pasada que lo dejó fuera bastante tiempo. Esta otra vez muscular, veremos si no acaba siendo un caso de lesiones recurrentes, esperemos que no, la verdad, porque es uno de los mejores jugadores del planeta. Pero bueno, en general, hombre, yo creo que si nos ceñimos solo al juego, tanto Chelsea como Arsenal hay que darle una gran nota. Sí, efectivamente, es lo que comentas. Yo creo que lo malo de este partido son esas lesiones, porque es que en el resto todo salió más o menos como nosotros esperábamos que podía suceder. Al fin Gyökeres marcó un gol y tal como dijimos, a la que metiera uno, empezaría aquí la máquina a rodar y metió dos. O sea, ya empieza su nivel que vimos en Portugal. Y luego también destacar lo del Chelsea, que claro, puede parecer que, bueno, el West Ham, como comentas tú, ahora mismo está en descenso. Sí. Pero bueno, es que ahora mismo el Chelsea me está transmitiendo bastantes buenas sensaciones, además con un Enzo Fernández que yo creo que también está a muy buen nivel. Yo creo que desde que llegó a lo mejor son sus mejores partidos. Así que hay que ver si sigue así, porque yo creo que este Chelsea, juntamente, como ya hemos dicho, a Liverpool, a Arsenal, pues va a estar ahí en la pelea. Yo creo que cuanto más puedan aguantar ahí, pues va a ser mejor para nosotros. Y yo creo que sinceramente son equipos que ahora mismo tienen un nivel similar y que yo creo que también va a marcar un poco estas primeras jornadas, ¿no? Como empiezas también, a lo mejor son puntos que luego más adelante dices, bueno, pues menos mal que los gané, así que veremos cómo avanza la cosa, pero yo creo que lo mejor que le puede pasar al Arsenal ahora mismo, ya hablando de ellos, es que se recuperen estos jugadores, aunque también viendo los fichajes que están haciendo,
a lo mejor también, como comentabas tú, lo de Saka, piensan que esos problemas físicos les puede, no diré arruinar la carrera, pero perjudicarle bastante, y por eso a lo mejor es lo que vemos, ¿no? Que fichan a Eze, que fichan a jugadores por esa posición, incluso tienen a Dougman, que también el chaval de 15 años, si no me Sí, equivoco, que sobre todo tiene. Italia. Yo creo que también es un jugador muy prometedor y que a lo mejor vemos que va rascando minutos, porque yo las cosas que he visto pues me ha sorprendido bastante, y eso que hemos visto ya erupciones de chavalitos muy pequeños, pero la verdad que lo suyo en la Premier pues también hay que hablar de ello. Exacto, bueno, incluso Madueke en el perfil de Saka, o sea, al final el mercado del Arsenal ha sido un poco cubrir las debilidades del año pasado y la plantilla es súper profunda y este año sí que tienen más profundidad precisamente cuando pasen esos temas, pero bueno, aún así de Madueke a Saka hay un rato y de Odegaard a Eze yo creo que también. Pero bueno, ya por acabar, si quieres con la Premier League, toca hablar también del United, yo creo que nos dejaron muy buenas sensaciones precisamente contra el Arsenal en la primera jornada, pero no vimos nada de eso en la segunda jornada ante el Fulham, en un partido en el que estuvieron muy flojitos, de hecho se lo pudo llevar el Fulham perfectamente al final, y bueno, es que marcan de córner, prácticamente pocas jugadas generadas en el primer tiempo, quizá un poquito mejor, pero faltan cosas, o sea, hay datos muy malos que no recuerdo del todo. Uno me parece que era que Amorim lleva más partidos que puntos, que Sí, es bastante sí, sí, preocupante. Pero falta todavía algo. Es verdad que los fichajes, sobre todo el primer día, pues parecía que sí. De hecho, yo creo que merecieron incluso ganar ante el Arsenal. Pero este partido huele un poco otra vez a lo de la temporada pasada. sí, parecía que en el primer partido contra el Arsenal se habían ido bastantes dudas, pero la verdad es que con este a lo mejor nos hemos vuelto a las que teníamos la temporada pasada, porque es que es un partido que tú ves cómo sufren en cada balón parado el United. O sea, había peligro porque el Fulham estaba ahí a punto de rematar en el segundo palo. O sea, todas las jugadas eran más o menos lo mismo, pero el United no consigue defenderlas bien. Luego también, ya no hablando de juego aéreo, pues también les veíamos debilidades en defensa. Luego en ataque tampoco acababan de tirar buenas jugadas. Yo la verdad que parecía que esta era la buena, ¿no? Evidentemente la jornada 2, y todavía tienen cosas que mejorar como todos, pero me queda un poco esta sensación fría, porque yo la verdad que confío en Amorim que pueda reflotar este proyecto del United, pero es que ahora mismo tengo más dudas que certezas, cuando la semana pasada tenía más certezas que dudas, pero bueno, a ver si acaban cambiando la dinámica, porque yo creo que tienen equipo como para al menos no tener estos resultados contra equipos como el Fulham, excepto que es una salida complicada, pero igualmente más que eso es las sensaciones que transmiten, porque si al menos jugaran como la primera jornada y luego acabas empatando otra vez, pues bueno, te lo puedo pasar, pero es que estas sensaciones no sé, creo que tienen que cambiar bastantes cosas cuando ya han hecho pues bastantes fichajes, así que ya no sé qué más pueden cambiar, sinceramente. Sí, de hecho, es que creo que lo ha resumido bastante bien con el tema de la confianza. Yo quiero confiar y creo que Amorim, hostia, ha demostrado ser capaz de, bueno, dominar una liga como la portuguesa con el Sporting, pero cada vez que veo un partido de United me cuesta más. Y esta Sí. temporada es verdad que empezaron muy bien, pero esta otra vez pegaron el bajón. Veremos cómo acaba yendo el tema. Es la jornada 2, evidentemente. Es verdad que llevan solo un punto y que habría que mirárselo, pero bueno, quedan 36 jornadas para darle la vuelta a esto y esperemos que así sea. Y directamente vamos a ver cómo está la clasificación de la liga inglesa. El Arsenal, el Tottenham y el Liverpool son los únicos equipos que han hecho 6 de 6. Por detrás, Chelsea, Nottingham, increíble otra vez aquí arriba, City, Sunderland, Everton, Bournemouth, Brentford, Burnley, Leeds United, Fulham, Crystal Palace. Aquí, bueno, estos tres. Al borde del descenso, Newcastle, Manchester y Aston Villa. United, claramente. Hay que pensárselo. Y luego en el descenso también 3 equipos que yo creo que no esperábamos aquí. Como mínimo el Brighton seguro que no. El Wolves, bueno, te lo puedes imaginar un poco más. Y el West Ham, que hombre, yo sinceramente, sobre todo otra vez como el Girona un poco, por las sensaciones, creo que están bastante peor de lo que podríamos pensar. Sí, es que creo que has hecho una muy buena comparación, porque es un equipo que normalmente a lo mejor te esperas que esté en media tabla, depende del año, a lo mejor puede luchar por Europa, pero es que ahora mismo yo no sé qué es lo que le ha pasado al West Ham, porque en años anteriores es verdad que se les han ido jugadores importantes, pero igualmente creo que tienen una plantilla como mínimo para estar, pues eso, no te diré media tabla tranquilo, pero media tabla que la estén luchando, pues sí. Y yo creo que tal y como empezó la temporada, podemos esperar que sean uno de los que aspiren a bajar, y yo creo que también tienen que trabajar en eso, porque encajar lo que has dicho tú, 8 goles en las primeras 2 jornadas,
es algo muy duro. Es cierto que el Chelsea al final es un buen equipo, tal, te lo puedes llegar a imaginar, pero también, como decimos, son las sensaciones, porque es que tú ves el partido y es que la defensa, no sé, es un flan directamente, o sea, no sé. Así que yo creo que es lo que tienen ahí que no suceda como la temporada pasada, que el descenso se decidió muy rápido. Esperemos que consigan puntuar. Pero de momento yo te diré que hay posiciones bastante sorprendentes, teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, lo que veo aquí, ¿no? El Newcastle, que está ahí cerca del descenso, Aston Villa, United, al final, Vila. la jornada 2 y todo va a cambiar supuestamente, pero esto también tiene que servir como un toque de atención. Y otra cosa a destacar, sobre todo comparando con la Liga, es que ninguno de los tres ascendidos están ni siquiera cerca del descenso. O sea, los tres han ganado ya un partido las 2 jornadas. En la Liga no hay ninguno que haya ganado un partido. Aquí han ganado los tres, que es una comparación interesante, sobre todo, como decimos siempre, por la cantidad de dinero que ganan unos y otros. Pero bueno, pasamos ya a la Serie A, donde, bueno, hemos tenido la primera jornada y ha sido bastante interesante. Todo se abrió con un Nápoles 2, Sassuolo 0, 0-2, mejor dicho, en campo del Sassuolo. Empataron a 0 Genoa y Lecce. Milan, que perdió 1-2 ante el Cremonense, la Roma ganó 1-0 ante la Bolonia, un partido interesante. El Como ganó 2-0 a la Lazio, quizá el gran partido de la jornada. Cagliari 1, Fiorentina 1, Atalanta 1, Pisa 1. La verdad que varios pinchazos de equipos que esperábamos arriba. La Juve sí que ganó 2-0 ante el Parma, el Udinese empató 1-1 ante el Hellas Verona y el Inter, que ganó sólido, el único equipo que ganó más o menos bien, bueno, con el Nápoles yo creo, y el Como de hecho, 5-0 ante el Torino. Y bueno, como mínimo parece que de primeras Nápoles y Inter van a volver a tener una pelea bonita por la Serie A, porque lo que viene por detrás ha empezado flojito. Sí, evidentemente, es lo que comentábamos el otro día. Yo creo que Inter y Napoli a priori son los favoritos. Claramente, cuando son los que luchan por el título la temporada pasada, pues es lo que puedes llegar a esperar. Pero claro, viendo estos resultados, nos dan más la razón, te diré, porque es que lo que comentas tú, ¿no? Los equipos que van por detrás han fichado todos, menos la Juve, si lo consideramos candidato. Y luego te diré otro así, la Roma, el Como, que veremos este año lo que hace. Pero bueno, yo creo que son resultados interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que evidentemente es la primera jornada y que todo puede cambiar, pero ya empezar con esas victorias pues te da más cosas buenas a destacar, como por ejemplo el Como, que yo creo que este año voy a tirar aquí una piedra. ¿Cómo te gusta, Puede clasificarse a Champions, lo digo aquí para que suene, para decirlo en la primera jornada, puede clasificarse a Champions Es una buena piedra. porque tiene esa ventaja de no jugar ninguna competición europea, que siempre comentamos que puede ayudar. Así que ahí tiro la piedra, a ver si en mayo se acaba confirmando. Pero bueno, de momento han empezado bien. Evidentemente, jornada 1 contra el Lazio, que es un rival duro, pero bueno, buena victoria. Y al nivel un poquito lo que han hecho Napoli e Inter, que bueno, de momento están ahí en esas primeras posiciones. Veremos si se acaban aguantando. Correcto, aquí evidentemente no podemos repasar la clasificación, básicamente porque lo que estáis viendo los resultados son los que hay. O sea, los que han ganado tienen 3 puntos, los que han empatado 1, los que han perdido 0. Y lo mismo va a pasar en la Bundesliga, donde también tuvimos la primera jornada y abrió con un resultado bastante chocante, la verdad, con un palizón del Bayern de Múnich, 6-0 ante el Leipzig, que es otro de los equipos que, hombre, se espera que estén ahí luchando por Europa. Y me pareció una paliza interesante. El Heidenheim, que perdió 1-3 ante el Wolfsburgo, el Union Berlin ganó 2-1 al Stuttgart, el Leverkusen, que empezó pinchando 1-2 ante el Hoffenheim, el Eintracht sí que ganó 4-1 ante el Werder Bremen, Friburgo 1, Augsburgo 3, empate del Borussia Dortmund ante el San Pauli, en un partido que tenía prácticamente ganado al minuto 80, Mainz 0, Colonia 1 y empate a 0 entre Borussia Mönchengladbach y Hamburgo. Pues podríamos decir que en la primera jornada ya se definió la Bundes, ¿no? Gana el Bayern 6-0 al Leipzig, pues hasta aquí, amigos. Esperemos que os haya gustado esa temporada de la Bundes. Ahora, hablando en serio, es evidente que creo que es el debut con goleada más grande que ha habido en la Bundesliga. Bueno, me pareció leer hace poco. Y claro, también teniendo en cuenta que es contra un rival que a priori es bueno como el Leipzig, pues te hace más pupa incluso. Pero bueno, más que nada fueron las sensaciones, porque yo había un Bayern que en todo momento fue superior al equipo de Leipzig, y que yo creo que respecto a la temporada pasada pues no han mejorado mucho. Incluso si parece que Xavi Simons se va a ir, pues el equipo se va a quedar más perjudicado, porque también se ha ido Sesco, hay que recordarlo. O sea, la verdad que este Leipzig a lo mejor queda incluso peor que la temporada pasada, y mira que es difícil. Y luego, otra cosa a destacar, aparte de la derrota del Leverkusen, lo del Dortmund es surrealista. O sea, es que yo no me lo puedo creer. O sea, estaba viendo ahí las notificaciones del partido y digo, va, 3-1, esto ya está. Pues expulsión, penalti, y después en el último minuto te acaban empatando. O sea, partido totalmente surrealista. Pero bueno, el nivel un poco de lo que nos venía demostrando el Dortmund la temporada pasada, que además, no sé si lo habrás visto, entraron los padres de Bellingham al vestuario diciéndole al entrenador que por qué había cambiado a
a su hijo, o sea, show montado, los han vetado de por vida del vestuario, o sea, es, no sé, totalmente histórico lo que pasa en el Dortmund, pero bueno, veremos cómo sigue todo, porque diríamos que las sensaciones y un poco el show que veníamos viviendo con el Dortmund, pues se mantiene. Sí, la verdad que sí, la verdad que no había leído eso. Justo dije yo el otro día que veremos si puede igualar el legado de su hermano en Dortmund. Bueno, pues la verdad que no ha empezado demasiado bien. Y bueno, por volver al Bayern de Múnich, que creo que es evidentemente lo más destacado de la jornada, me parece un mensaje inicial bastante claro. Es en plan, bueno, que sepáis que esto lo voy a ganar yo y que el que quiera intentar ganarme le voy a meter 7 goles. Además, fue hat-trick de Kane, que bueno, va a ser bota de oro otra vez. Bueno, bota de oro, al menos en la Bundesliga. Y bueno, si sigue este ritmo, evidentemente también de Europa, del mundo. Luis Díaz está encajando muy bien, Olise está espectacular también. La verdad que es que ahí, pues que hay, no hay, o sea, el análisis es sencillo, o sea, ganando 6-0 pues son muy buenos, no hay demasiado más a ver. Veremos eso sí el paso que les queda, que es en Champions League de verdad ser candidatos serios y no quedarte al borde como llevan 2 temporadas ahí en semifinales y en cuartos, además cayendo contra hace 2 años contra el campeón y el año pasado contra uno de los finalistas. Con lo cual veremos si en Alemania todos sabemos que es el favorito, el mejor equipo y que no tienen prácticamente competencia, pero en Europa sí que pedimos que den un pasito más. Y ya sí que cerramos, evidentemente. Aquí tampoco hay clasificación porque llevan una jornada, pero donde sí que la va a haber es en la Liga Francesa, que bueno, el PSG volvió a ganar 1-0, flojito, la verdad no están empezando demasiado finos. Ganó 5-2 al Marsella contra el otro equipo de París, el Niza ganó 3-1 al Auxerre, el Lyon 3-0 ante el Metz, el Lorient 4-0 ante el Rennes, Le Havre 1, Lens 2, Toulouse 2, Brest 0, Estrasburgo 1, Nantes 0 y Lille 1, Mónaco 0, un partido interesante y decíamos que era el duelo más directo quizá de la jornada, y el Mónaco que bueno, pues vio cómo perdía ahí uno de esos partidos de 6 puntos que comentamos siempre. Efectivamente, es lo más duro que te puede pasar en la jornada número 2, que te toque contra un rival directo y perder. Pero bueno, como comentabas tú un poquito, el PSG que no acaba, digamos, de carburar. Es cierto que han tenido poco descanso por el tema del Mundial de Clubes, el tema también de la Supercopa de Europa. Así que yo creo que hasta después del parón de septiembre no veremos, yo creo, un PSG sólido, al menos en cuanto a ritmo. Y luego lo que podemos destacar es que el Marsella, que al priori puede ser uno de sus rivales por el título, ha ganado por fin, luego de, ya sabéis, el tema que hubo la primera jornada, el pinchazo, las peleas, pues parece que por fin han estabilizado el equipo, veremos si acaban compitiendo. Y otro equipo que también lo está haciendo bastante bien en este inicio es el Lyon, que también ha tenido bastante lío este verano porque parecía que iban a bajar, luego al final acabaron quitándole la condena. Pues bueno, de momento han empezado bastante bien y veremos también si puede ser un candidato al menos a Champions, que también hace un tiempo que no los vemos ahí. Al menos ya con eso yo creo que para ellos debería estar bien, sobre todo porque hace nada parecía que iban a bajar literalmente a segunda. Correcto, bueno, de hecho, no han podido empezar mejor, están primeros, de hecho. Y luego por detrás tenemos con 6 puntos también, con el 2-2, a Toulouse, interesante, al PSG, evidentemente, y también al Estrasburgo, que fue una de las grandes sorpresas la temporada pasada, y parece que esta, a pesar de que han perdido jugadores, quieren volver a estar ahí. El Lille, que empató la primera jornada, pero consiguió una buena victoria ante el Mónaco. Por detrás, el Lorient, Olympique de Marsella, Mónaco, Niza, Lens, Angers, Auxerre, Rennes, Brest, Nantes, y en el descenso, Le Havre, el París y el Metz. Son 4 equipos ahí con 0 puntos. Y yo creo que era esperable, sobre todo los 3 últimos. El Nantes sí que quizá podíamos esperar que estuviese un poquito más arriba, no haber puntuado uno de los dos partidos, pero el descenso yo creo que no se va a mover demasiado de lo que tenemos ahora. Sí, de hecho esta situación me parece un poco a la Liga en esta ocasión, y sí que hay equipos que, pues por ejemplo como el París, que han subido este año y que sí que le está costando bastante, pero bueno, yo creo que también se han enfrentado al final a rivales pues bastante complicados. O sea, al final el Marsella, yo creo que si no acaba en Champions pues sería bastante raro, así que es normal que seas goleado. Pero bueno, yo creo que al menos en esta Liga, yo creo que a lo mejor lo más disputado que podríamos decir que va a haber es la Champions. Además, viendo cómo han empezado, digamos, los equipos que están por allá arriba, pues tiene pinta que la cosa va a estar bien. Evidentemente, cuando se enfrenten al PSG a lo mejor sí que les cuesta más, pero claro, también habría que ver la suerte de que en estas primeras jornadas el PSG no se ha enfrentado a ninguno de estos grandes, pero a lo mejor sería el momento idóneo para que les puedan rascar algún punto, porque luego creo que sí que se va a complicar bastante cuando ya tengan la dinámica perfecta. Pero bueno, al menos en este inicio están ahí arriba. Yo creo que tiene el mérito perfecto, porque yo creo que si no puedes ser campeón de la Liga, lo mínimo es meterte en Champions al final.
Sí, bueno, de hecho, ya lo decimos siempre, el quedar segundo es casi un trofeo, es el mejor Sí, sí. del resto, quitándoselo a un equipo. Pero eso, bueno, si podamos ver al menos también que un equipo le compita al PSG durante la primera media vuelta o así, al menos hasta que empiecen a meterse un poquito a tono. Es verdad que el año pasado también les costó bastante, sobre todo la Champions, de hecho estuvieron a punto de quedarse eliminados y luego ganaron. O sea que veremos si esto es otra vez una circunstancial como el año pasado, o este año pues están demasiado cansados con el tema del Mundial de Clubes, que has dicho tú que, hombre, es que han tenido una semana y media de pretemporada, que es completamente ridículo. Además, tampoco demasiados fichajes. Con lo cual, bueno, yo sinceramente creo que van a ganar otra vez fácil y que lo más interesante, como has dicho tú, va a estar en la pelea por la Champions. Pero bueno, hasta que no veamos esos 10 puntos de ventaja, incluso 20, que suelen ser al final siempre, vamos a seguir informando sobre la Liga. Efectivamente, si queréis estar al tanto de todo lo que sucede en la Liga, y no solo ahí, sino en todas las grandes competiciones europeas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejad un pedazo de like a este vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, que son TikTok, Instagram y Twitter, y que las tenéis en la descripción. Le dais, nos seguís, le dais like a nuestros vídeos, a nuestras historias, a todo, nos mandáis un mensaje, que viene a hacer los vídeos increíbles y nos apoyáis muchísimo. Efectivamente, y con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. Chao.